¿Y si la persona con la que compartes tu cama ha construido una vida entera sin ti dentro? Esta no es una historia de traición. Es una historia de clase, identidad y redención. Antes de comenzar nuestra historia, escriba en los comentarios desde qué parte del mundo nos está viendo hoy. ¿Quién demonios es Antonio Silva? La pregunta no fue gritada, ni siquiera dicha en tono agresivo, pero cayó en la cocina como una piedra que parte en dos la superficie tranquila del agua. Mariana levantó los ojos del tazón donde cortaba frutas. Su mano tembló apenas un instante. Fue tan leve que casi no se notó. Casi. Flavio había encontrado la tarjeta esa mañana, cuando subía al auto para ir a su empresa. No estaba en la guantera, ni en el compartimento del lado del conductor. Estaba escondida bajo el asiento del copiloto, entre dos papeles viejos. No tenía logotipo, solo un nombre: Antonio Silva, y un número de teléfono. Sin más. Mariana tardó 3 segundos en responder. «Es alguien de una iniciativa social», dijo, sin mirarlo a los ojos. «¿Una iniciativa social?», repitió él, y se cruzó de brazos. Ella asintió, demasiado rápido. Luego se limpió las manos en una servilleta y empezó a hablar atropelladamente sobre una campaña de donación, gente que ayuda en comunidades, un contacto que le pasaron, ni siquiera lo conocía, ni siquiera lo había llamado. Flavio la interrumpió. ¿Y por qué estaba escondida? Silencio. Mariana parpadeó. Luego una risa nerviosa. «Ay, Flavio, no estaba escondida. Se habrá caído. Es solo una tarjeta». Pero Flavio conocía a Mariana, o creía que la conocía, y en ese momento vio algo que jamás había visto. Miedo. No enojo, no molestia, no desprecio. Miedo. Y eso fue lo que lo hizo dudar. Los días siguientes no mejoraron la situación. Mariana empezó a salir más de lo habitual, a veces sin decir a dónde. Cuando él la llamaba, a menudo no contestaba. O lo hacía con voz baja, como si estuviera en un lugar donde no podía hablar. Decía estar en la peluquería, pero volvía sin señales de haberse peinado. Decía que iba de compras, pero no traía bolsas. Una noche, él la sorprendió escondiendo el celular bajo la almohada, con la pantalla aún iluminada. «¿Por qué mientes, Mariana?». Ella lo miró, herida. «No miento». Pero sí lo hacía, y él ya no dormía. Comenzó a revisar sus redes sociales, su correo, su historial de llamadas. Nada. Todo limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiese borrado con esmero todo lo que pudiera delatar algo, o a alguien. Una tarde, cuando Mariana decía estar en una reunión de voluntarios, Flavio llamó al número de la tarjeta. Lo hizo con el corazón golpeando en el pecho. «¿Aló?», respondió una voz masculina, grave. Flavio colgó. No supo qué decir. No sabía quién era ese hombre. No sabía si quería saberlo. La duda es como una termita que roe desde adentro. Flavio ya no podía pensar con claridad. Sospechaba de todo. De los silencios de Mariana, de sus risas forzadas, del perfume nuevo que usaba. Sospechaba incluso de su forma de abrazarlo, como si ahora hubiera distancia. Una noche, mientras ella dormía, Flavio se levantó y buscó de nuevo la tarjeta. La miró durante largo rato. La giró. La olió, incluso, como si eso pudiera decirle algo. Antonio Silva. No sabía quién era ese hombre, pero sí sabía que, desde que esa tarjeta apareció, su matrimonio ya no era el mismo. Y entonces tomó una decisión. No iba a seguir preguntando. Iba a descubrirlo por sí mismo. Al día siguiente, mientras Mariana se duchaba, Flavio entró a su vestidor. Abrió una caja de disfraces viejos que había usado una vez para una fiesta de la empresa y empezó a construir una identidad. Un gorro de visera, lentes oscuros, una chaqueta vieja. Alquiló un auto barato, de esos que nadie mira 2 veces, y se propuso hacer algo que jamás había hecho: seguir a su esposa. Lo que encontraría no sería lo que él imaginaba, pero eso aún no lo sabía. Flavio jamás se había puesto en el lugar de alguien invisible. Siempre había sido visto, por sus empleados, sus socios, incluso por extraños. Pero ese martes por la mañana, cuando Mariana salió de casa con su bolso cruzado al pecho,
y unas gafas oscuras demasiado grandes, Flavio estaba sentado al volante de un coche alquilado, con una gorra que ocultaba parte de su rostro. Estaba nervioso. Nunca había hecho algo así. Nunca había necesitado hacerlo. La siguió sin ser visto. Mariana pidió un coche por aplicación en la esquina de la avenida, como hacía habitualmente. Flavio se adelantó en su auto y, aprovechando la confusión de vehículos, se detuvo justo frente a ella. Levantó ligeramente la cabeza, dijo en voz baja su nombre, y cuando ella asintió distraída, subió sin mirar al conductor. «Gracias», dijo ella, sin dejar de mirar el celular. Flavio sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pero ella no lo reconoció. Iba demasiado concentrada, enviando mensajes nerviosos, con el ceño fruncido. En ningún momento lo miró. El trayecto duró menos de 20 minutos, pero a Flavio le pareció eterno. Mariana hablaba por mensajes, a veces por audios que enviaba bajando la voz. Cuando pensó que estaba por llegar a destino, ella levantó el teléfono y llamó. «Estoy llegando», dijo. «No, no le dije. No sé cómo. No es tan simple, mamá. No entiendes. Él no aceptaría que yo vengo de allá. Para él todo tiene que ser perfecto. ¿Y si me deja? No, no quiero perderlo. Pero tampoco puedo mentir para siempre». El corazón de Flavio se detuvo un instante. Sintió como si le hubieran dado un golpe seco en el pecho. Mariana no hablaba con un amante. Hablaba con su madre. ¿De allá? ¿Qué era allá? ¿Qué historia no le había contado? En ese momento, Mariana alzó la vista, se dio cuenta de que estaban cerca de su destino y pidió bajar media cuadra antes. «No se moleste en entrar a la calle», le dijo al conductor que no sabía que era su esposo. «Aquí está bien». Pagó en efectivo sin mirar a Flavio y bajó. Él esperó unos segundos y luego arrancó, doblando por otra calle para que no lo viera. Esa noche, Flavio no mencionó nada. Mariana llegó tarde, cansada. Dijo que había estado en una reunión con las chicas del voluntariado. No pidió detalles. Flavio tampoco los exigió. La observó mientras ella se desmaquillaba frente al espejo, mientras se recogía el pelo, mientras se metía en la cama y le daba un beso distraído. Él no durmió, tampoco al día siguiente. Empezó a investigar. Llamó a su secretaria, pidió que hiciera discretamente una búsqueda de ese tal Antonio Silva. Lo encontró. Era el coordinador de un centro de apoyo social en la zona este de São Paulo. Una ONG sin fines de lucro que ofrecía atención médica, jurídica y emocional a familias de bajos recursos. Esa información bastaba para confirmar algo. Mariana no tenía un amante. Tenía una vida que no le había contado. El jueves volvió a seguirla. Esta vez la recogió una amiga, pero Flavio fue detrás. Terminaron en un edificio sencillo, sin ascensor, con ropa colgada en las ventanas. Mariana subió sola. Flavio estacionó más lejos y caminó hasta la entrada. Subió a pie, sin hacer ruido, hasta el segundo piso. Desde el rellano, escuchó una voz de mujer mayor que decía: «Pensé que ya no ibas a venir, hija». Y Mariana, llorando: «Perdón, mamá. No sabía cómo enfrentar esto. Estoy atrapada en una mentira que no sé cómo desarmar». Él sigue sin saber la verdad. Nada. Él cree que yo nací en Campinas, que estudié en colegio privado. No sabe que tú limpias casas, ni que mis hermanos trabajan como pintores y mecánicos. Nunca le conté que todo lo que tengo me lo gané con becas y turnos dobles. Flavio se apoyó contra la pared. De golpe, toda la realidad se desmoronó. Recordaba claramente la versión que Mariana le había contado cuando se conocieron. Hija única, padres fallecidos, criada por una tía en Campinas, estudios en la universidad privada donde se encontraron en una conferencia. Todo era falso, pero ahora entendía algo más. Mariana no mentía por conveniencia. Mentía por miedo. Flavio regresó a casa en silencio, como si lo hubieran vaciado. Al mirarla esa noche, preparando la cena como si nada, sintió una ternura que no había sentido en meses. No por la mujer que fingía ser, sino por la mujer real que empezaba a emerger detrás de la fachada. Entendió que no se trataba de una traición. Se trataba de una confesión no dicha.
un peso que ella cargaba sola, desde hacía años. Pero algo más le dolía. ¿Por qué Mariana había sentido que debía mentir para ser amada? Y más aún, ¿por qué él había creado un mundo donde alguien como ella creyera que no sería aceptada tal como era? Flavio no mencionó nada durante 2 días. La tensión entre ellos se volvió más espesa, aunque no hubo peleas. Mariana parecía más callada, más distante. Él, más atento que nunca. La observaba cuando pensaba que él no miraba. Cómo evitaba hablar de su infancia. Cómo pasaba de tema cuando alguien preguntaba por su familia. Cómo fingía normalidad con una precisión casi dolorosa. El sábado por la tarde, Flavio pidió que hablaran. Lo dijo con calma, sin levantar la voz. Se sentaron en el salón. Mariana parecía nerviosa desde el primer instante. Él no necesitó ser brusco. Solo preguntó, mirando a los ojos. ¿Quién eres en realidad? Mariana no respondió de inmediato. Se quedó en silencio durante más de 1 minuto. Luego, respiró hondo, como si ese aire fuera lo único que la mantenía en pie, y habló. No lo miraba mientras lo decía, como si necesitara separar su verdad de su mirada. Le contó que no era hija única, que tenía 4 hermanos, 2 hombres, 2 mujeres, que habían crecido en una casa pequeña, en la zona más pobre del este de Sao Paulo. Su madre seguía viva, pero trabajaba desde hacía décadas como empleada doméstica. Su padre había desaparecido cuando ella tenía 9 años. Jamás volvió. Mariana fue la única de sus hermanos que logró terminar la escuela. Lo hizo trabajando desde los 14, vendiendo dulces, limpiando casas junto a su madre. Consiguió una beca en una universidad pública. Se pasaba el día entero entre clases y un trabajo como vendedora en un centro comercial. Y fue allí, entre ropa en oferta y clientes impacientes, donde conoció a Flavio. Él había entrado buscando una camisa. Mariana lo atendió. Él hizo una broma. Ella rió. Hablaron. Él volvió a los pocos días, esta vez sin buscar nada. Así empezó todo. Cuando salieron por primera vez, Mariana no le dijo que trabajaba allí. Le dijo que estaba en prácticas en una consultora. No sabía por qué mintió. Solo sintió miedo. Miedo a que si él sabía la verdad, se iría. Y esa primera mentira arrastró a todas las demás. Dijo que era de Campinas, que sus padres habían muerto, que su tía la crió. Dijo que había estudiado en una escuela privada. Incluso fingió recordar una conferencia donde supuestamente se conocieron. Todo eso fue solo una forma de encajar. Flavio escuchaba sin interrumpir. Sentía una mezcla amarga de sorpresa, tristeza y algo más profundo: culpa. Mariana siguió hablando. Dijo que había intentado decirle la verdad varias veces, pero cada vez que él hacía un comentario sobre gente sin educación, cada vez que se burlaba de la zona este de la ciudad, cada vez que hablaba con desprecio de las historias de superación, ella se hundía un poco más en su mentira. Pensé que, si sabías la verdad, te irías, dijo finalmente. Y yo no quería perderte. Flavio no respondió. No supo qué decir. Solo la miró. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a la mujer perfecta que creía haber conocido. Vio a una mujer real, con historia, con heridas, con miedo, y entendió que nunca había hecho el esfuerzo por conocerla de verdad. Esa noche no durmieron en la misma cama. Mariana se quedó en el cuarto de invitados. No hubo gritos ni portazos. Solo silencio. Largo, denso, como una noche sin estrellas. Flavio no pudo pegar un ojo. Daba vueltas en la cama, repasando cada momento, cada mentira, cada señal que ignoró. Pensó en cómo ella había aprendido a vivir en su mundo, a moverse como una sombra perfecta, sin errores, sin manchas, y en cómo él había ayudado, sin querer, a construir esa cárcel de apariencias. Por la mañana, sin decir nada, bajó al despacho. Encendió el ordenador. Buscó la dirección del centro social donde trabajaba Antonio Silva. Tomó las llaves. Salió sin hacer ruido. Llegó al lugar en menos de 1 hora. Era un edificio modesto, con carteles hechos a mano,
sillas de plástico en la entrada y varias personas esperando con fichas en la mano. Pidió hablar con Antonio. El hombre era mayor de lo que imaginaba, de barba gris y voz firme. Lo atendió con cortesía, aunque con desconfianza. Flavio fue directo. Mi esposa viene aquí. Su nombre es Mariana. Antonio lo miró un instante. Luego asintió lentamente. Ella es voluntaria. Viene hace meses. Ayuda en todo lo que puede. ¿Por qué no me lo dijo? Tal vez porque esto no encaja en su mundo, respondió el hombre, sin reproche, pero con dureza. Flavio lo entendió. Miró alrededor. Madres jóvenes con bebés, ancianos con bastones, adolescentes con carpetas de estudios. Gente que nunca había pisado sus oficinas vidriadas del centro. Gente invisible para su mundo. Esa tarde volvió a casa sin decir una palabra. Mariana lo esperaba sentada en el salón. Tenía los ojos hinchados. Antes de que ella hablara, Flavio se sentó frente a ella y le dijo, con voz baja, «Quiero conocer a tu familia». Mariana lo miró, sorprendida. No habló. Solo lo miró. Durante un instante largo. Y luego, sin decir nada, asintió. Al día siguiente, tomaron el auto juntos. Condujeron durante más de 1 hora hacia el este. Mariana no hablaba. Flavio tampoco. Cuando llegaron, bajaron por una calle estrecha, llena de casas amontonadas, ropa colgando, niños corriendo entre los autos. Mariana le tomó la mano antes de tocar el timbre. «No sé si estás preparado». Flavio no respondió. Solo apretó su mano. Y entonces, por primera vez, Mariana lo miró como quien ve a alguien realmente. Como quien deja de temer. Detrás de la puerta, los esperaba su madre. La puerta se abrió con un chirrido leve. Una mujer mayor, delgada, con el cabello gris recogido y los ojos húmedos, se quedó en el marco por un segundo. No necesitó presentación. En su rostro estaba el origen de Mariana. Tenía esa misma forma de mirar, entre desconfianza y ternura. Llevaba un delantal de tela vieja, las manos marcadas por años de trabajo y una voz rota por la emoción contenida. «Entonces, ¿tú eres Flavio?» Él asintió, incómodo. No supo qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía el dueño de la situación. Mariana saludó a su madre con un abrazo silencioso. Él esperó en la entrada, sin saber si pasar o quedarse. Fue la madre quien, con un gesto simple, lo invitó a entrar. El departamento era pequeño. Una sala modesta, con muebles antiguos, una mesa de madera algo torcida, fotos enmarcadas con plástico barato, olor a comida recién hecha. Una olla burbujeaba en la cocina. En pocos minutos llegaron los hermanos. Primero, Ricardo, el mayor, con manos de obrero y risa fuerte. Luego Lucía, la segunda, vestida con uniforme de hospital, agotada pero cálida. Después vinieron los menores. Felipe, que trabajaba como electricista, y Carla, madre soltera con un niño pequeño. Cada uno entró sin protocolo, con abrazos y comentarios en voz alta. Mariana los presentó con una mezcla de orgullo y vergüenza. Flavio sonreía, pero por dentro todo se le removía. No recordaba la última vez que alguien le sirvió comida con tanta dedicación sin ser un empleado. Ni que lo miraran como a alguien importante solo por estar ahí, sin ningún interés. En esa mesa no había etiquetas, ni copas de cristal, ni servilletas dobladas como origami. Solo platos hondos, arroz con porotos, una carne guisada con papas y pan pasado de día. Pero nunca había comido algo que supiera tan honesto. Durante la comida, Flavio casi no habló. Escuchaba. Las historias eran simples. Turnos en hospitales públicos, retrasos en pagos, robos en la calle, vecinos que compartían lo poco que tenían. Todos parecían vivir en una lucha constante, pero nadie se quejaba. Reían, discutían, se interrumpían. Eran ruidosos, cálidos, verdaderos. Miró a Mariana, sentada entre sus hermanos, riendo como no la había visto reír en años. No era la mujer elegante que hablaba bajito en cenas de negocios. Era otra, o tal vez la misma, sin la máscara.
y eso lo desarmó. Después del postre, una gelatina simple servida en vasos de plástico, la madre de Mariana pidió hablar con él a solas. Lo llevó a la pequeña cocina, donde apenas cabían los dos. «No sé si tú entiendes lo que ella hizo», dijo sin dureza. «Pero mi hija se construyó a sí misma sola. Nadie le regaló nada. Cuando conoció tu mundo, hizo lo que pudo para no perderlo. No lo justifico, pero lo comprendo». Flavio solo pudo decir que lo lamentaba, que nunca imaginó que su forma de vivir pudiera hacer sentir a alguien inferior. Ella lo miró con compasión, no con reproche. «No eres el primero en juzgar sin darte cuenta. Pero lo importante no es de dónde viene uno, sino qué hace con lo que tiene». Volvieron tarde a casa. Durante el trayecto, Mariana no dijo nada. Flavio tampoco. Pero el silencio ya no era frío. Era el silencio de dos personas que sabían que algo había cambiado. Esa noche, Flavio no pudo evitar mirar a su alrededor. La casa, su casa, le pareció de golpe artificial. Cada objeto tenía un precio, pero nada tenía historia. Ni los cuadros, ni los sillones importados, ni la lámpara que había comprado en París. Todo era exacto, elegante, vacío. Empezó a pensar en sus empleados. En la recepcionista que llegaba 2 horas antes por vivir lejos. En el personal de limpieza que saludaba sin que él respondiera. En la señora que todos los días les traía café y que él nunca había llamado por su nombre. Al día siguiente, llegó temprano a la oficina. Pidió una reunión con el área de recursos humanos. Solicitó una revisión completa de los sueldos del personal subcontratado. Ordenó la creación de un fondo de salud interno para emergencias familiares. Propuso becas de estudio para los hijos de los empleados de menor ingreso. Nadie entendía del todo por qué. Él solo dijo que había cosas que ya no podían seguir como estaban. Los días siguientes, Flavio cambió también en casa. Empezó a compartir las decisiones económicas con Mariana, a preguntarle su opinión, a hablar con ella de otra manera. Ya no como a una esposa que había que proteger, sino como a una socia, una mujer con criterio, con historia, con algo que él no tenía. Calle, resiliencia, verdad. No fue inmediato. A veces discutían. A veces él se equivocaba. Pero algo esencial había cambiado. Por primera vez, él quería conocerla. De verdad. Y ella, por fin, podía dejar de fingir. Una tarde, Mariana le mostró un viejo cuaderno donde guardaba recortes, fotos y cartas. Allí estaba su vida antes de él. Una credencial de vendedora, una foto de sus hermanos en la escuela pública, una carta de aceptación a la universidad, una foto en la que ella, con uniforme prestado, daba clases de refuerzo a niños del barrio. Flavio la miró. Ella bajó los ojos. Tenía miedo de lo que él pensara. Pero él no dijo nada. Solo acarició la portada del cuaderno. Luego la tomó de la mano. No hacía falta más. Porque en ese momento entendió algo esencial. No había una otra Mariana. Siempre fue ella. Solo que ahora, por fin, podía hacerlo sin miedo. La cena fue idea de Flavio. No lo consultó con nadie. Solo un día, mientras revisaba unos papeles en su despacho, sintió que debía hacerlo. No para demostrar nada, ni para reparar un error puntual. Lo necesitaba para cerrar el círculo, para empezar de nuevo. Con todos. Mariana dudó. Lo miró con recelo cuando le dijo que quería invitar a toda su familia a casa. Pensó que era un gesto de culpa, pero en su voz no había obligación. Solo calma. «No es un favor», le dijo él. «Es un comienzo». Pasaron 2 semanas organizando todo. Flavio insistió en no contratar personal externo. Prepararon la comida juntos, pusieron la mesa sin ayuda. Él mismo limpió el jardín y colocó sillas plegables para que todos estuvieran cómodos. No quería que fuera una velada elegante. Quería que fuera real. El día llegó. Mariana estaba nerviosa. No por lo que pudiera pasar, sino porque por primera vez su mundo entero se encontraba en el mismo espacio. El pasado que escondía y el presente que había construido se cruzaban en una misma mesa. La familia llegó de a poco.
Primero la madre, vestida con su mejor blusa, con un regalo envuelto en papel reciclado. Luego los hermanos, cargando bandejas de comida por si faltaba algo. Y los sobrinos corriendo por el patio con gritos de alegría. Flavio los recibió a todos con abrazos. No fue actuación. Se sentía diferente. Miraba a cada uno y los veía. No como símbolos de un mundo ajeno, sino como personas. Como la familia de su esposa. Como su propia familia, ahora. La cena transcurrió con anécdotas, risas, conversaciones cruzadas. Mariana parecía flotar entre los dos mundos, más ligera, más completa. Ya no tenía que fingir. Y Flavio la miraba como quien ve algo valioso por primera vez con claridad. Hubo un momento, hacia el final, en que la madre de Mariana se levantó con esfuerzo y dijo unas palabras. No fue un discurso largo ni emocional, solo unas frases sencillas. Gracias por abrirnos la puerta, por vernos, por ver a mi hija. Lo único que siempre quise es que alguien la quisiera de verdad, sin vergüenza, sin condiciones. Flavio sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras. Solo se levantó, fue hasta ella y la abrazó. Largo, sin necesidad de decir más. Esa noche, cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio. Mariana y Flavio recogieron los platos, barrieron el patio, lavaron copas. No hablaron mucho, no hacía falta. Cuando terminaron, se sentaron juntos en el sofá. Mariana apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese silencio compartido, él pensó en todo lo que había cambiado. En cómo una simple tarjeta olvidada lo había llevado a una verdad más profunda. Una verdad incómoda, sí, pero también hermosa. No se trataba solo de descubrir quién era Mariana, se trataba de descubrir quién era él. Lo que había creído, lo que había exigido, lo que había ignorado. Había vivido en un mundo donde la imagen importaba más que la historia, donde las apariencias valían más que los orígenes. Mariana no lo había engañado por interés. Lo había hecho por miedo, por amor. Y ese amor, aunque disfrazado, había sido sincero. Él, en cambio, había amado solo una parte de ella. La parte que encajaba con su vida. Lo que había aprendido ahora era más valioso que cualquier título, que cualquier éxito. Amar a alguien completo, no a una versión creada para agradar. Pasaron los meses. La madre de Mariana empezó un tratamiento con un oncólogo que Flavio conocía. Él lo gestionó sin decirlo, sin alardes. Solo lo hizo. Mariana volvió al centro comunitario, esta vez con el apoyo abierto de su esposo. En su empresa, Flavio siguió haciendo cambios. Algunos colegas lo criticaron por exceso de sensibilidad, pero él no les respondió. No necesitaba justificar su transformación. Empezó a ir en transporte público algunos días. No por economía, sino por perspectiva. Empezó a preguntar nombres, a mirar a los ojos, a escuchar. Mariana lo acompañaba en silencio, viendo cómo el hombre que amaba se reconstruía desde dentro. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, ella le preguntó, ¿de verdad me has perdonado? Flavio se detuvo. La miró. No tenía que perdonarte. Yo también estaba perdido. Ella sonrió. Por primera vez, sin rastro de culpa, sin miedo. Esa noche, Mariana sacó del armario una caja que había estado guardada por años. Dentro, había fotos antiguas, papeles arrugados, cartas de infancia, un cuaderno con dibujos de sus hermanos. Se sentaron en el suelo y los miraron juntos. Rieron, se emocionaron, compartieron memorias que, hasta entonces, habían sido solo de ella. Cuando terminaron, Flavio dijo una frase que no había dicho antes. No era una declaración romántica ni una promesa exagerada, solo una verdad simple. Me gusta tu historia. Y en ese momento, Mariana supo que ya no tenía que esconderse nunca más.